Ok, pandero brasileño. Ya. ok, perfecto. Bueno, originalmente la idea era que hiciera yo para ustedes una pequeña presentación sobre la creación o la construcción de un pandero o de instrumentos en general, pero creo que no tiene mucho sentido que haga yo aquí una presentación teórica de cómo construir un instrumento si ustedes no pueden ver paso por paso o no tienen los materiales a la mano para estar siguiendo los pasos y aclarar las dudas que pudieran surgir. Entonces, lo que quise hacer es llevar un poquito más a la parte histórica el tema del pandero. Eh, es, creo que es muy común dentro del ámbito de la capoeira que se hable mucho del berimbau, ¿no? El berimbau, su posible origen, la forma en la que fue introducido al mundo de la capoeira, eh, las, los instrumentos de cuerda similares que existen en África, pero del pandero yo personalmente casi nunca escucho nada. Eh, Todo el mundo habla del berimbau, 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 pero el pandero pareciera que fue un objeto que llegó tal como lo conocemos, tal como está en esta foto, y nada más. Y así existió, y así existe, y así existirá. Pero creo que es importante conocer un poquito de dónde viene. Perdón, aquí está. Entonces, bueno, esta presentación la titulé aquí El pandero brasileño. Ahorita van a ver por qué brasileño. Y una mirada a sus orígenes. Y bueno, lo primero que quiero mostrarles es de qué vamos a hablar de manera rápida. La edad de piedra, los primeros ancestros, instrumentos membranófonos en la cultura árabe. Ahorita entramos un poco más a detalle qué es eso. Al-Ándalus, la herencia árabe en Iberia, y luego de Portugal a América y el pandero hoy en día. Entonces, la edad de piedra o los primeros ancestros del pandero, ah, existen registros de instrumentos que bien podrían ser los predecesores del pandero en, en tiempos de la edad de piedra. La edad de piedra va por ahí de los 9000, bueno, se divide en varias etapas, pero en este caso se habla del Neolítico, probablemente del 9000 hasta por ahí del 1900 antes de Cristo. Hay registros pictóricos en tumbas y en otras construcciones en el Antiguo Egipto. Por ejemplo, esta imagen que tienen aquí del lado derecho son unos frescos o unas pinturas que había en una tumba que se llamaba tumba de Nebaum en la ciudad de los muertos o la necrópolis en Tebas, en Egipto, en el 3000 antes de Cristo. Si bien es poco lo que se conserva de la imagen, en algunas partes de toda la imagen se apreciaba la representación de mujeres tocando un instrumento más o menos redondo que asemeja a un tambor como parte de sus rituales. Posteriormente, un poquito más reciente, en el 900 antes de Cristo, bueno, esta es la fecha en la que está datada esta escultura de la izquierda en Shigmona, en la parte norte, en la costa norte de Israel, y representa a una mujer también golpeando o tocando un instrumento circular que se cree que pudo haber sido también un predecesor del pandero o de lo que hoy conocemos como pandero. Esta es un plato, es una pieza de hecha en plata, tallada en plata, data por ahí del año 700 antes de Cristo, es de la civilización fenicia. Aquí por el tamaño de la presentación no se alcanza a apreciar, pero en esta parte, en el círculo exterior, se representan figuras no se aprecia bien si son hombres o mujeres, pero también están con las manos en alto y es un objeto circular que pareciera que están tocando, también muy similar al pandero o a un posible predecesor. Más adelante todavía, en el Imperio Romano, hay también registros de instrumentos de percusión del tamaño
pequeño que se puede cargar en una mano. Esta es una representación de las Cibeles. Este es de la segunda mitad del siglo II antes de Cristo, por ahí del año 200, 150 antes de Cristo. ¿Eh? Obviamente con estos antepasados, así como las civilizaciones en Egipto, en Fenicia, fueron expandiéndose, también se llevaban consigo sus tradiciones, sus herramientas, materiales, instrumentos, rituales. Entonces, una vez que pasamos a esta parte de Roma, o en esa parte temporal, también en Arabia, que es cerca de donde se da las culturas fenicias, donde surge la civilización persa, la cultura persa. Eh, en Arabia se utilizan o se empiezan a utilizar instrumentos membranófonos. Membranófono quiere decir que es un instrumento cuyo sonido se produce a través de la percusión de una membrana que puede ser natural como piel o sintética como hoy en día el nylon, que se encuentra tensa. ¿Sí? No son propiamente panderos los que usaban los árabes, pero eran instrumentos que tenían un cuerpo de madera redondo, en ocasiones eran metálicos y tenían una membrana en uno de los extremos, usualmente era piel, piel de algún animal. Hay algunos, en algunos países árabes todavía se conservan algunas piezas que están hechas de el marco de madera o el cuerpo de madera y la piel es de una especie de lagarto. ¿Eh? En la cultura árabe se utilizaban durante rituales religiosos, durante fiestas familiares como bodas, eh, algún tipo de celebración de aniversarios o cumpleaños, y se tienen registros de que probablemente también en algún tipo de manifestación política se utilizaban estos instrumentos eh, similares al pandero actual que se utiliza en Brasil. Estos son algunas de las variaciones de instrumentos membranófonos en Arabia y África. El primero que pueden ver a la izquierda de su pantalla, el bendir o bendir, no sé la pronunciación exacta, es básicamente un arco de madera con una membrana en uno de los extremos y la forma de generar el sonido básicamente es golpeando la membrana. Este es un instrumento de África del Norte. Se cree que podría haber sido el primero que existió en Egipto y de ahí posteriormente migró. También en Egipto surge el daf, este segundo que pueden ver aquí, es similar, con un marco un poco más pequeño y también una membrana de piel. El daira, ya más en la zona árabe, es igual, un marco de madera con piel. El errik, que es también de origen egipcio, es una estructura circular con partes metálicas, hoy las llamamos platinelas o címbalos, les dicen también. Podían ser de diferentes tipos de metal. Mm, Luego el mazar. Hay aquí en México un tipo de pandereta más o menos similar a este que se llama mazar. Se usan mucho, bueno, quizás sin la membrana, pero se utilizan mucho en las pastorelas y las festividades de Navidad y similares. Y este último de acá, el tar, que también es una estructura circular de madera con una membrana de piel. Eh, Así como eran instrumentos para celebración y para rituales, de alguna manera también tenían mucho que ver con el estatus de quien los tenía. ¿Por qué? Por el hecho de ser maderas, una madera lisa o tener grabados o adornos. eh, había, mm, hay una técnica en madera que se le llama marquetería, que básicamente es incrustaciones de distintos materiales en la madera.
Entonces había algunos que llevaban en la madera incrustaciones de madreperla, de huesos, eh, de marfil, etc. Entonces eso también hablaba mucho del estatus de la persona que lo poseía. Y entonces era al mismo tiempo un instrumento musical, un instrumento ritual y una, eh, un, un instrumento de estatus socioeconómico. Posteriormente, aquí pasamos al Andalus, la herencia árabe en Iberia. Del año 711 después de Cristo al 1492 después de Cristo, todo lo que es la península ibérica, es decir, lo que hoy es España y Portugal, fueron invadidos y ocupados durante casi 8 siglos por los árabes. Al inicio fue en el califato Omeya, quien hizo toda la invasión y con toda esta ocupación árabe durante 8 siglos en esta zona, obviamente hubo un intercambio o una adopción, incluso quizá un poco forzada, de las costumbres árabes. Eh, Ejemplos de esto son muchos nombres que se utilizan hoy en día en la lengua española, por ejemplo, todos los que inician con el prefijo Guad, como Guadalupe, Guadalajara, Guadalquivir, todos ellos tienen un origen árabe. La arquitectura, como lo es el famoso Palacio de la Alhambra en España, y algunas construcciones también en Portugal. Como parte de toda esta migración cultural, de toda esta eh, transculturación, también se quedó en Portugal parte de la herencia musical y ritual árabe. Y como parte de ellos, de esta herencia, en esta imagen tenemos aquí a un grupo de mujeres portuguesas en algún tipo de celebración. Y este instrumento cuadrado es el adufe. Leí en algunos lugares y vi en algunos canales que erróneamente se dice que el adufe, que el pandero era conocido como adufe en otros lugares, principalmente en los pueblos árabes. La realidad es que no, es un posible precursor, es un instrumento también de percusión, membranófono, pero no es un pandero como el que conocemos hoy. ¿Sí? Este tipo de instrumento también es un marco cuadrado de madera con la peculiaridad de que tiene piel en ambos lados. Entonces es como una caja cerrada de madera cubierta con piel y también al golpearlo es cuando se produce el sonido. Eh, este instrumento llega de Portugal a América, así como llega, en el caso de México, llegan los españoles con sus distintos, su religión, sus rituales, sus herramientas, sus instrumentos. En el caso de Brasil, en el año 1500, cuando llega Pedro Álvarez Cabral a lo que hoy es Brasil, entonces empieza la colonización portuguesa en Brasil y obviamente llevan su religión, la cristiandad, llevan los instrumentos, tanto de trabajo como en este caso musicales, que habían heredado de los árabes durante la ocupación y se empiezan a utilizar en América, los territorios que hoy son Brasil. Mm, Se tienen algunos registros de las primeras apariciones del pandero en actos públicos y rituales en lo que hoy es Brasil, eh, en inicios del siglo XVI. En este caso, digo, la foto es meramente ilustrativa de la fiesta de Corpus Christi, pero se tienen registros, o el primer registro que hay de una aparición de panderos en Brasil es en la primer procesión de la fiesta de Corpus Christi en Salvador, en Bahía, el 13 de enero de 1549. O sea, básicamente hace 500 años, casi 500 años, que apareció por primera vez el pandero en Brasil. Se cree que eventualmente los africanos o los esclavos descendientes de africanos
adoptaron el pandero como parte de los instrumentos que utilizaban para sus danzas rituales y obviamente la práctica de la capoeira disfrazada por la facilidad que tendría el pandero, por el tamaño que tiene de esconderlo de manera simple cuando hubiera algún, como lo llaman los capitanes de mato, algún feitor, alguien, algún soldado, viéndolos, entonces tendrían más facilidad en esconder un pandero que en esconder un tambor, y por eso se cree que se empezó a adoptar. ¿Sí? Y bueno, a raíz de esto, el pandero hoy en día en Brasil, ya como lo conocemos, la estructura redonda, con platinelas, con tensores, se usa prácticamente para toda manifestación cultural en Brasil, ¿no? Capoeira, samba, forró y cualquier otra manifestación, siempre hay un pandero ahí, ¿no? Creo que no hay algún boteco donde no haya música y que no tengan un pandero, ¿va? Entonces, la historia del pandero, del instrumento que hoy conocemos, se remonta básicamente a la prehistoria y ha sido así como el ser humano, ha sido una evolución también del instrumento que, claro, ha visto influenciado por los materiales disponibles, la tecnología disponible, el uso cultural que se le daba, y no es lo mismo la manera en la que se utiliza hoy el pandero en Brasil, tanto en capoeira como en samba y cualquier otra manifestación de danza o música, que a las manifestaciones rituales que se pudieron haber tenido en Egipto o en las culturas árabes o incluso en Portugal. ¿Sí? Entonces, digo, esta es de manera rápida una pequeña presentación de cómo es que hoy en día tenemos los panderos, cómo es que existen hoy en día los panderos y cómo es que llegaron o cómo es que se inventaron, cómo es que surgieron en la civilización, ¿va? Eh, Era, como les dije, una presentación breve. Gracias por la atención. Y si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo, adelante.